¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les damos una vez más la bienvenida a este programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Esperamos de todo corazón que las conferencias que aquí se presentan sirvan para la instrucción, para el aprendizaje y sobre todo para reafirmar nuestra cosmovisión, nuestra creencia en un Dios creador, en un Dios sustentador. Gracias a Él, gracias a nuestro Dios, tenemos ahora la 27ª conferencia de esta serie. Y rogamos en Dios que podamos seguir contando siempre con su compañía. Bienvenidos todos. Sabemos que hay gente escuchándonos de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, incluso algunas veces de Europa. Así que gracias a ustedes y gracias a Dios por acompañarnos. Vamos a ceder los micrófonos al maestro Tennyson Chiray. Tenemos un invitado muy distinguido hoy y él va a coordinar la presentación. Maestro Tennyson, tienes los micrófonos a tu disposición. Ok, muchas gracias, doctor Luciano. Realmente es un gusto estar de nuevo aquí en este espacio y de un nuevo programa, un sábado más. Y en ese espacio donde presentamos estudios científicos, profundos estudios científicos basados en una cosmovisión cristiana. Y si usted se interesa por esos temas científicos, está en un lugar perfecto. Sugiero que comparta la liga de este programa, invite a sus amigos para que estemos todos juntos aquí. Y ya veo que hay gente conectada, varias personas ya están conectadas aquí. Veo algunos saludos en las redes sociales, en UMTV, en el Facebook de UMTV, en YouTube también. Y me toca presentar nuestro invitado. Es una persona muy especial, conocida por nosotros, y es un científico, um estudioso de Brasil. Hoje eu vou falar em português com vocês. Vamos ver se vocês podem entender o que eu estou falando. Talvez não. Não sei se todos vão entender. Mejor seguimos com o espanhol. Bueno, nuestro invitado de hoy es Michelson Borges. En portugués podríamos decir Michelson Borges, ¿ok? Michelson es pastor adventista del séptimo día, es periodista formado y mestre también en teología, posgraduado en biología molecular. También Michelson es autor de varios libros sobre creacionismo, historia y medios de comunicación. Estos libros fueron publicados por la CPB, Casa Publicadora Brasileira. También es editor de la revista Vida y Salud, ¿no? Y también editor asociado de las lecciones de escuela sabática en portugués, de lecciones de escuela sabática de los jóvenes en portugués. Bueno, también mantiene algunos blogs sobre varios temas como el creacionismo, y Michelson Borges también es vicepresidente de la Sociedad Creacionista en Brasil. Bueno, bienvenido, Michelson. Estás ya conectado con nosotros aquí. El tema de hoy trae el título muy interesante: lo que Darwin
no vio en Galápagos? Ese tema realmente es muy curioso, nos llama la atención. Michelson, unas palabras introductorias, por favor, a nuestro público, antes de empezar tu plática. Ok. Bueno, yo voy a tentar usar mi portuñol, más portugués que español, por supuesto. Y es un gusto estar nuevamente aquí con mis amigos de Montemorelos y otros más que acompañan en las redes sociales de universidad y otras. Doctor Luciano, gracias por me invitar a participar nuevamente de este evento creacionista. Hoy yo voy a hablar a respeito de mi experiencia. 2 veces estuve en Galápagos, en el archipiélago de Galápagos, y con base en esta experiencia yo escribí este libro, Expedición Galápagos, para juveniles, y fue publicado por Casa Publicadora Brasileña y Asociación Sudamericana en la Argentina. Espero que algún día ahí en México usted también pueda leer este libro. Fue bien divertido escribirlo. Bien, más una vez, gracias por invitarme a hablar respecto de este tema tan importante. Ok, muchas gracias, Michelson. Hoy vamos a tener una plática con un acento muy especial. Espero que todos puedan disfrutar un poquito del acento del español hablado por un brasileño. Estamos muy dispuestos a escuchar y aprender un poco más sobre este tema tan interesante. Y quisiera recordar a todos que al final preparen sus preguntas. Al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas con Michelson y sobre este tema. A ver, ¿qué será que Darwin no vio en Galápagos? Michelson, el tiempo es tuyo. Ok. Yo voy a compartir mi pantalla. Preparé una presentación en Prezi. Creo que será más fácil para mí, principalmente. Ok. Lo que Darwin no vio en Galápagos. Primeramente, voy a hablar acerca de mi experiencia. 2016 y después 2019, yo estuve lá con pesquisadores como Raúl Esperante y otros de Geoscience Research Institute, presentaciones, ponencias y de día salidas a campo, pesquisas muy interesantes. Aquí tortugas gigantes de Galápagos, outras foto interessante esta. Es el único lugar del mundo donde usted puede ver esta placa, no sé cómo llaman en México, este aviso, Stop, Tortoise Crossing. Realmente tortugas cruzam la rua, la calle, e temos que ter cuidado com isto. Aqui é o Museu Museu Origins, um belíssimo museu criacionista em la calle chamada Charles Darwin. Mira que interessante. Um museu moderno. Aqui a logomarca, a fachada do museu, dentro um museu tecnológico com a proposta de la criação em oposição, naturalmente, à evolução, que cerca de ali há centro de pesquisas chamado Charles Darwin, e aí há duas propostas só na mesma calle, museu criacionista e centro de pesquisas Charles Darwin. Aqui foi o dia em que subimos ao vulcão Sierra Negra, uma experiência muito interessante. Arriba ali podemos ver
como chama, não é a tope de vulcão, é uma caldeira vulcânica. Aqui outra foto, são vários quilômetros de extensão, de diâmetro, muito grande, a caldeira volcânica de Sierra Negra. Uma das islas de arquipélago é a Isabela, e este vulcão está lá, em Isabela. Um pequeno vídeo em português, aqui. Olha só, aqui atrás de nós, o símbolo, né? Grandes símbolos da Galápagos, né? As tartarugas gigantes. Nós estamos aqui na Fazenda das Tartarugas. Chaco, né? Maura, fala pra gente um pouquinho sobre elas aqui, por que elas são tão especiais. Elas são mais registradas aqui das ilhas, né? E uma coisa bem interessante que as tartarugas fazem parte do patrimônio histórico aqui das ilhas. Então as pessoas não podem simplesmente chegar num lugar e remover as tartarugas simplesmente porque elas estão incomodando. Quer dizer, elas nem pertencem a esse local, né? Elas são patrimônio da humanidade, né? Exatamente. Então somos nós que temos que nos adaptar a esses animais. Então isso é bem legal. Algumas curiosidades sobre elas e em comparação com outras tartarugas. Sim, elas são bem enormes, né? Bem maiores que a gente está acostumado. A gente estava até comentando que se a gente está no Brasil e você vê um pasto, você nunca vai imaginar que tem uma tartaruga ali, mas aqui é muito comum você andar aqui num lugar que parece um pasto, onde você teria vaca, por exemplo, e você vê um negócio que parece uma pedra, você chega pertinho, é uma tartaruga. Pastando também, pastando, né? Exatamente, elas comendo. Comem esse pasto aqui, né? Tem um nome, né? Sim, ele foi introduzido aqui em 1920, é isso. E também come as goiabas que caem das árvores, né? E o interessante, você está vendo ela meio de longe aqui, ok? Não pode chegar muito perto, já explicamos a você que tem todo um cuidado aqui com a fauna e flora da ilha, né? Mas ela é bem grande, elas podem chegar a meia tonelada, 500 quilos, né? E muito longevas, veja como o vegetarianismo aí funciona, né, Maura? Provas. 120 anos tem a outra que está no... Eu vou mostrar para você lá do outro lado, ó. Aquela lá, ó. O guia, ele estimou em 120 anos, quer dizer, são muito longevas, né? E são tranquilas, não são estressadas, comem bem. Então, aí que bacana, ó. 3 aqui, ó, olha. Olha, eles brindaram aqui, ó. Querem participar do vídeo. Muito legal, muito legal. É isso aí. É uma experiência muito interessante. Aqui é o túnel de lava, derrame de material volcânico, forma estes túneles de lava. Eu creio que tenho outro vídeo aqui, ok. Outra atração muito legal aqui dessas ilhas de Galápagos, porque são formação vulcânica, são os túneis de lava. E a gente vai entrar num desses agora, exatamente aqui, na mesma fazenda que são as tartarugas gigantes de Galápagos. Embaixo, já. O interessante é a comparação que o Guia fez aqui, para a gente entender o processo. Imagine um chocolate aquecido, a parte de fora, a crosta, ela endurece mais rapidamente em contato com o ar. No entanto, o que está lá dentro fica ainda amolecido. Então, imagine isso aqui como sendo uma grande barra de chocolate. A parte exterior, que é a casca que você está vendo aqui, ela solidifica, esfria, né? Então, está com as partes mais frias, as superfícies, o ar. E o que estava aqui dentro é então a parte do chocolate que estava quente ainda, e que vai se deslocando ou por gravidade ou por pressão dos gases vulcânicos, formando então esses túneis, impressionantes túneis de lava. Bueno, outro vídeo interessante, as iguanas marinas endêmicas, unicamente do arquipélago.
elas se alimentam de algas marinas, nadam em las águas do arquipélago. Muito interessante também. Aí temos as iguanas amarelas em outras islas. Aqui a iguana negra. Mutaram um pouco, coloração, comportamento, pero são todas iguanas. Isto é que é interessante destacar, porque Darwin viu, e nós também, adaptações, modificações limitadas, alguns chamam microevolução. Solamente esto, não vimos allá macroevolução, grandes modificações em las espécies. Ok. Aqui, no último dia, eu queria, enquanto estava ali na água, nadando, ver uma tartaruga, uma tortuga marinha, pero não tinha visto ainda. Então, eu pedi a Deus, eu fiz uma oração para que eu pudesse ver uma tartaruga antes de volver a minha casa. E Deus me deu um presente, um regalo. Mira. Belíssima tortuga marinha de Galápagos. Ella volvió a mí, me olhou em mis ojos, entonces continuou seu caminho. Foi, de facto, um grande regalo para mim. Ok, falemos um pouco de Darwin, seu tempo, suas primeiras influências, antes de Darwin empezar sua viagem a Galápagos, em 1840, alguma coisa lá. Em los primeiros anos, em los anos 1840, Charles Darwin, vivia em uma Inglaterra em ebulição, com revueltas, agitações. O clamor de las calles era por uma revolução, por cambios em uma sociedade estática com muitos privilégios clericales, religiosos e explotação salarial. Bueno, sobre a influência do iluminismo e seu revisionismo peculiar, novas ideias eram bem-vindas, inclusive no campo das ciências naturais e da teologia. Então, nesta sociedade em ebulição, como leemos aqui, a ideia de darwinismo, de la evolução, ganhou terreno, foi aceita. En la infancia, Charles Darwin sufrió la influencia de los abuelos Erasmus Darwin, para quien la razón era divina y el progreso era su profeta, y Josiah Wedgwood, el abuelo materno, un cristiano unitarista lleno de dudas. Veja só, mira só, las influencias sufridas por Darwin desde su infancia. Erasmus, el abuelo paterno, chegou a descartar a Bíblia e afirmava que nenhuma providência particular seria necessária para fazer girar a Terra ao redor do Sol. Então, era quase que um deísta, um naturalista, alguma coisa assim. Em Edimburgo, onde Darwin começou o curso de medicina, pero pouco depois ele desistiu desse curso, dessa faculdade. Em Edimburgo, enquanto tentava adaptar-se ao curso de medicina, Darwin sofreu a influência de um grupo conhecido como plinianos, que pretendia reformar a sociedade dominada por la Igreja, e de William Gregg,
estudiante que defendia a ideia de que os animais inferiores possuíam todas as propensões da mente humana. Notem, percebam, mirem que William Gregg já era evolucionista antes de Darwin defender suas ideias, escrever seu livro. Então, Darwin teve contato com ideias evolucionistas antes mesmo de se tornar o grande expoente do evolucionismo no mundo. Esta é uma biografia de Darwin, muito boa. Eu tive que ler-la antes de ir a Galápagos para conhecer a vida de Darwin, escrita por Adrian Desmond e James Moore. Dizem os autores que as doutrinas da Igreja estabelecida estavam sendo impugnadas, ciências dissidentes definidas. Isso deve haver afetado ao impressionável jovem de 17 anos. Claro que sim. Biógrafos admitem isto. De todos os mentores de Darwin em Edimburgo, um que se destacou foi Robert Edmund Grant, especialista em esponjas e evolucionista intransigente. Dizem novamente os biógrafos que nada era sagrado para Grant. Como livre pensador, não havia nenhum poder espiritual comandando o trono da natureza. E tinha um humor mordaz que nada perdonava, nem as escrituras sagradas. É o que Darwin aprendeu de Grant en esos meses. Esto que Darwin aprendió con Grant, de Grant en pocos meses, iría configurar su propio abordaje inicial de la evolución 10 años después, cuando Darwin empieza su viaje a Galápagos y después escribe su libro La origen de las especies, el más famoso libro de Darwin, más conocido libro de Darwin. Outra influência interessante foi o livro, na época recém-publicado, de Charles Lyon, Principles of Geology. E então, este livro teve grande impacto sobre o jovem Darwin, autor Charles Lyon, um evolucionista também, geólogo, es que defendia a ideia de que os fenômenos geológicos se processariam ou se processaram ao largo de vastos períodos de tempo, algo que serviria como um guante para a teoria de Darwin. Foi perfeito para Darwin, porque em sua teoria da evolução é necessário que tenha havido aí milhões, bilhões até de anos para que o suposto processo de evolução tenha acontecido. Prossigamos aqui. O viaje de Darwin a Galápagos. Mira, no ano de 1831, com a idade de 22 anos, e recém-graduado em teologia, porque ele desistiu do curso de medicina, então cursou teologia. Charles Darwin zarpou com a nave Beagle em um viaje que duraria 5 anos. Ele visitou algumas ilhas que eu e meus amigos pesquisadores também visitamos lá em Galápagos. Dia 15 de setembro de 1835, chegaram a Galápagos e ele pôde visitar 4 islas do arquipélago: San Cristóbal, Floriana, Isabela e Santiago. Nós estivemos em Isabela e outras ilhas não visitadas por Darwin. Ok, o que nós criacionistas vimos lá e o que Darwin, evolucionista, viu lá? Já chegaremos aí. Micro e macroevolução. Analisemos um pouco esses conceitos. A pretensão de Darwin era explicar os grandes cambios ocorridos em la natureza a lo largo de la história de la Tierra, a partir de los princípios naturalistas e uniformistas, para que as ideias darwinianas configurassem uma teoria materialista. Cada complexidade ou transformação ampla deveria ser justificada
como resultado del cúmulo de microetapas evolutivas, sin cualquier interferencia extranatural. Esto es un resumen de la idea que Darwin levou a las islas quando lá esteve pesquisando ali e viu tentilhones, como chama em espanhol, pinzones, né, pinzones, em Brasil que chamamos de pardais. Ele viu lá modificações, adaptações limitadas em este tipo de ave. Não propriamente Darwin, seus discípulos depois descreveram este fenômeno. Darwin viu iguanas, plantas, árboles, e percebeu, como nós também, que de isla para isla havia pequenas modificações, adaptações, alguns chamam, como já me referi aqui, a microevoluções. Então, aqui na pantalla, você pode ver pinções ou finches, em inglês, com bico, não sei como chamam aí em espanhol, bico, enfim, ali mais longo, mais curto, pluma diferente, com colorações diferentes, preta, cinza, mais clara, mais escura, solamente isto. Pero todos são pinzones, são finches, são tentilhões, todos. Não são tentilhões transmutando-se em outro tipo de espécie de ave ou coisas assim. Enfim, Darwin percebeu isto, extrapolou, imaginando que em milhões de anos essas pequenas mudanças, esses pequenos cambios se tornariam grandes cambios. Pero isto é imaginação. Ele solamente viu isto que nós também vimos. E eu fotografei, tirei retratos disso todo, documentei, enfim. O principal desafio enfrentado por Darwin foi o registro fóssil, que não mostrava evidências de las abundantes formas transicionales exigidas por el modelo evolucionista, las cuales supuestamente representariam diferentes etapas de transformação de los seres. Darwin não viu esto, pero imaginou que assim fuera também. Então, ele quase profetizou uma coisa que não acontece. Nós, quando investigamos, quando pesquisamos o registro fóssil, podemos ver a mesma coisa. Saltos, cada organismo, cada ser vivo, segundo sua espécie, como diz a Bíblia. Interessante isso. Desenho inteligente. Será que Darwin viu isto lá? Será que nós vimos isto lá? Veja, mira. O que é desenho inteligente, segundo o Discovery Institute, instituto que lida com este tema? Teoria científica que, aunque não tinha como foco principal discutir os orígenes, infiere que certas características do universo e de los seres vivos são mais bem explicativas por uma causa inteligente, ao contrário de um processo não direcionado como a seleção natural. Então, o desenho, a teoria do desenho inteligente pressupõe que há uma inteligência, há uma mente inteligente por detrás de los fenômenos de la vida, de la información genética. Esto es el diseño inteligente. La diferencia entre diseño inteligente y creacionismo es que los creacionistas bíblicos definen esta inteligencia. Para ellos es el creador bíblico, nuestro Dios, en portugués, Jehová, Yahweh, enfim. O universo, por exemplo, mostra marcas de design por meio do conceito de ajuste fino cósmico, as constantes universais, as leis universais finamente ajustadas. Há muitos exemplos de ajustes finos, tanto no universo como na existência da vida no planeta Terra. Há por todo lado as digitales do Criador. Bueno,
¿Qué más? Complejidad irreducible. ¿Será que Darwin vio esto lá o en Galápagos o no? Un gran proponente desta ideia, dessa teoria, é Michael Behe, autor do livro La Caja Preta, aqui está, La Caja Negra de Darwin. Michael Behe. Ele ilustra esta ideia com uma ratoeira. Ratoeira, como se diz em espanhol, eu não me olvidei. La trapa, usada para pegar ela rato, ok? La trapa necessita de umas partes mínimas para funcionar, para pegar el rato, ok? Uma trava, uma mola, uma base apropriada de madeira ou metal, enfim. Se você retirar uma dessas partes, a trapa não funciona. Então, temos aqui um sistema de complexidade irreducível. E Michael Behe, ele afirma que em nosso corpo há muitos milhões de sistemas de complexidade irreducível. A coagulação de sangue, o funcionamento de nossos olhos, enfim, muitos sistemas de complexidade irreducível. O próprio Charles Darwin, em seu livro Origem de las Especies, apresentou um desafio a las futuras gerações. Ele disse: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não poderia haver sido formada por numerosas sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria se desmoronaria por completo. Ok? Que encarou o desafio, que enfrentou o desafio, foi justamente Michael Behe, com essa ideia de complexidade irreducível. Ele provou cientificamente, porque Michael Behe é um bioquímico, que há muitos órgãos complexos em nosso corpo que não poderiam haver sido formados por numerosas sucessivas e ligeiras modificações, porque tinham que funcionar bem desde o princípio. Ou, do contrário, não estaríamos aqui neste momento falando acerca deste assunto, ok? Um único sistema composto por várias partes que interactuam entre si e que contribuem para sua função básica, em que a remoção de qualquer das peças provocaria que o sistema parasse de funcionar eficazmente, como disse Behe, em la página 48 de seu livro, nesta edição, que foi em Brasil, a primeira edição em língua portuguesa. Ok, então temos aqui um exemplo desses sistemas de complexidade irreducível. O flagelo bacteriano. Algumas bactérias dependem desse flagelo, desse rotor com um flagelo ali, um rotor elétrico que faz com que o flagelo se movimente e a bactéria, então, se locomova em meio ali aquoso, líquido, ok? É um motor elétrico eu diria, de última geração, mas não, é um antigo motor elétrico. Existe em nosso planeta pelo menos há 6 milhões de anos, ok? O espermatozoide depende de um rotor semelhante a este aqui. Então, se não houvesse este rotor desde o princípio, não estaríamos aqui falando acerca deste assunto. Sistemas de complexidade irreducível, ok? Avancemos aqui. Adelante, né? Problemas com a evolução, com a teoria da evolução. Richard Leakey, em la introdução de Origem de las Especies, de Darwin, admite sérios problemas relacionados com a teoria da evolução. Dois de eles são, primeiro, a explosão cambriana e a explosão cambriana e
el origen de los sexos, machos y hembras. Y los dos dependen del surgimiento de información genética compleja y específica y de sistemas de complejidad irreducible. Mira, no soy yo un creacionista que estoy admitiendo, diciendo esto. Es Richard Leakey, un famoso evolucionista, en la introducción de una de las ediciones del libro Origen de las Especies. Él dijo, há dos grandes problemas con la teoría. Primero, la explosión cambriana. ¿Qué es esto? Los principales filos aparecen en el registro fósil, lá en Cambriano, 500 millones de años atrás. Talvez eu esteja confundindo millones com milhares, perdóname, porque 6.000 anos é estimado para a vida em la Tierra. Eu creio que eu digo 6 milhões, né? Não, 6.000 anos. Em Portugal, português de Portugal é diferente também do português de Brasil. Há algumas confusões quando nos referimos a números, a datações, ok? Então, Tierra, vida na Tierra, 6.000 anos, mais ou menos, e Cambriano, ali, cerca de 500 milhões de anos. Creio que agora me fiz claro aqui nessa questão. Então, em Cambriano, ali, milhões de anos atrás, simplesmente surgem, aparecem as principais formas de vida, os principais filos, com toda a complexidade característica destes animais, desses organismos, como trilobitas, amonitas e outros, que já tinham ojos complexos de calcita, cristais de calcita, tinham, por supuesto, que ter também células com toda a sua complexidade, e o ADN, que é um código tremendamente complexo. Então, mais difícil do que explicar a origem de órganos funcionais, planos corporales, como os ojos, como dijo, e outros sistemas, audição, olfato, a coagulação de sangue, como também já me referi. A maior dificuldade é explicar a origem da informação genética. Mira, se ele dissera para vocês que caminhando por uma praia, eu encontrasse em la semilla ali, areia, em la arena, ok? Uma inscrição, como por exemplo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. E alguno dissesse para você que aquela frase, aquela inscrição ali, fuera resultado del acaso. Las ondas del mar batendo en la arena, vientos soprando ali, organizou as partículas de arena, formando em milhares ou milhões de anos aquela inscrição. Você acreditaria nisto? Aceitaria com uma explicação coerente, lógica? Creio que não. E é claro, porque nós sabemos que informação depende de uma fonte informante, de uma origem inteligente. Se uma única frase, se uma única inscrição simples, como en el principio creó Dios el cielo y la tierra, não aceptamos como tendo uma origem naturalista, en el acaso. Como aceitar um código que em uma única célula temos aí 1.5 gigabyte de informação, que são bilhões de bits de informação. Se não aceitamos aquilo em la playa, porque alguns aceitam esta suposta explicação de la origem por acaso, por casualidade, de muito mais informação, que é a informação que compõe nosso ADN. Não é estranho?
Y el surgimiento de los dos sexos también es un problema, y Richard Leakey admitió esto, porque las primeras bacterias, los primeros organismos unicelulares, supuestamente simples, eram assexuados, não tinham sexo, se multiplicavam por divisão simples. Em algum momento na história evolutiva, deve ter havido uma mutação, uma dupla mutação, que originou o macho e a hembra. Pero perceba que é necessário muitos milagros para que isto pudesse chegar até a história atual da evolução, da suposta evolução. O macho e a hembra tinham que ter surgido por uma mutação casual que desse origem a dois sistemas ultra, mega, tremendamente complejos, de complexidade irreducível, como o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, em macho e hembra, e os dois tinham que ter surgido na mesma região, geografia, porque tinham que se encontrar, por supuesto, e na mesma época histórica. De nada adiantaria uma hembra surgir por mutação casual há 100 milhões de anos e um macho há 50 milhões de anos. Nunca se encontrariam para que pudessem cruzar e assim dar origem a outros organismos, eles também capazes de dar origem a outros organismos. Então, eu que sou crente, pensa bem, ou são esses que creem em milagros naturalistas que jamais seriam capazes de explicar a origem de los sexos. Repito, quem admite isso, quem diz isso é Richard Leakey, um famoso evolucionista. Adelante aqui. O principal objetivo de Darwin sempre foi demonstrar a força de la selección natural en la formación gradual de nuevas especies. Así, el libro más famoso de él solamente trata de diversidad de los seres vivos, de cómo el más apto sobrevive, pero no como ese más apto se habría originado. Perceba, el título mismo de la obra principal de Darwin no es verdadero, es una fake news, porque ele promete, pero não cumpre. A origem das espécies. Mas Darwin não trata disto. Darwin não explica isto. Na verdade, a origem é inexplicável. E eu percebi isto em meu pós-grado em biologia molecular. Nenhum científico até hoje conseguiu explicar, químico, bioquímico, enfim, conseguiu explicar a origem química da vida a partir da não vida, seria a biogênesis. Então, o livro de Darwin trata da diversidade da vida, de modificações, de adaptações, de microevolução, coisas que nós, criacionistas, também entendemos, estudamos e vimos lá em Galápagos. O origen, portanto, continua sendo assunto para a filosofia. Sí, porque macroevolución es filosofía. Para la metafísica y para especulaciones. En sus investigaciones, Darwin vio la selección natural en curso, pero, y nosotros también pudimos ver, vio la selección natural en curso, pues es un hecho. Pero dejó de ver en la naturaleza, porque no podría haber visto, o porque ignoró que lo veía, muchas evidencias de los límites para las variaciones y de planificación y diseño intencionales. Interesante esto. Por tanto, resumiendo, en síntesis, lo que Darwin no vio en Galápagos fue evidencias de macroevolución. ¿Por qué? Porque no hay, no existen. En lugar nenhum de nuestro planeta y del universo. Evidencias de macroevolución. Darwin no vio porque no existen. Evidências de design inteligente ou desenho inteligente, não viu por quê? Porque sua mente, seu pensamento, sua cosmovisão foi formatada, preparada anteriormente, desde a infância, lembra?
recuérdate de esto que yo presenté aquí. Los abuelos de Darwin fueron evolucionistas. En la Facultad de Medicina, Darwin recibió influencias también evolucionistas. Cuando embarcó en Beagle, en la nave Beagle para la viaje en torno del mundo y pasando por Galápagos, él fue leyendo el libro de Charles Lyell, un evolucionista también. Por tanto, Darwin no vio design intelligent design en Galápagos. ¿Por qué? Porque las lentes, los óculos conceituales de Darwin no le permitieron verlo. Ele viu lá evidências que não existem, por supuesto, de naturalismo, de acaso, de origem espontânea, como os darwinistas também assim defendem. O que mais? Darwin também não viu complexidade irreducível. Por quê? Porque não tinha condições de ver. Darwin não tinha sequer um microscópio, como eu tenho aqui atrás de mim. Darwin não tinha um microscópio para investigar, observar a vida, as células, as bactérias, esta complexidade que nós hoje temos como investigar. A bioquímica, a biologia molecular eram áreas de conhecimento às quais Darwin não tinha acesso. Portanto, Darwin não viu estas três coisas, porque não quis, porque não pode, porque não havia condições de ver estas coisas ali em Galápagos. Bueno, nós como criacionistas vimos algumas coisas que Darwin viu também: seleção natural, adaptações. Ok, usemos a palavra microevolução. Mas também vimos coisas que Darwin não viu, porque era um evolucionista que não dava espaço para outro tipo de pensamento. E também viveu em uma época em que os recursos de pesquisa, como os microscópios, não existiam todavia. Então, foi uma aventura muito interessante para nós, como criacionistas, repisar as huellas de Charles Darwin em archipiélago de Galápagos e poder, então, ver o que ele viu e ver o que ele não viu ali em archipiélago. Ok? Gracias por sua atenção. Excelente, muchas gracias, maestro Michelson. La verdad, hemos crecido mucho a través de tu experiencia, tus estudios sobre Darwin y la isla de Galápagos. La verdad es cierto que esas conclusiones son valiosas, revelaciones sobre nuestros orígenes. Estamos muy agradecidos. Tennyson, uma cosita só. Sí, mi portunhol foi suficientemente claro. Me esforcei bastante. Procurei traduzir mis slides para espanhol para ajudar também. Ok, claro, aquí nuestro público están haciendo, hay muchos comentarios, ¿no? Estamos aquí en vivo y la gente comentando, y por las preguntas y comentarios, maestro Michelson, es cierto que todos entendieron muy bien su plática. Estuvo perfecto, bueno. La verdad. Y con este acento, ese toquecito de portugués de Brasil ahí, dicen algunos mexicanos cuando me escuchan también, oye, qué acento, ¿no? Es algo que llama la atención, pero no hay problema ninguno, no hubo problema ninguno con la comunicación. Fue realmente efectiva. Te agradecemos mucho, de verdad. Perdão se eu cambiei alguma palavra ou usei alguma palavra inapropriada. Eu estou solamente começando a estudar espanhol. Ajá. Todo es un proceso, ¿no? Crecimiento, okay. Siempre creciendo. Y en este caso es una buena evolución. Sí, hay evidencias que hubo evolución. Sí, hay. Bueno, y la verdad lo más importante es que a pesar de alguna limitación en la comunicación, el proceso fluye, ¿no? Y gracias a Dios
tu experiencia, todos tus estudios e investigaciones en estas áreas realmente nos valen mucho y te agradecemos mucho, maestro Michelson Borges. Mira, llegó el momento de compartir, ¿no?, la interacción de nuestros televidentes. Hay mucha gente ahí ya escribiendo sus comentarios y ya hay preguntas. Pero antes de ¿no?, acercarnos a la interacción final del programa, quisiera mencionar que todavía estamos en la segunda temporada del programa, ¿ok? Y a cada sábado presentamos nuevos temas científicos desde una perspectiva cristiana, ¿no? Siempre temas interesantes, ¿no?, como el tema que tuvimos hoy. Bueno, el próximo sábado, 9 de octubre, 4 de la tarde, estará con nosotros el doctor Luciano González. El doctor Luciano González actualmente es el director del Instituto de Geociencia de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Doctor González también es catedrático en Matemáticas y Ciencia y Religión en la Universidad de Montemorelos en México. Él viene con el tema placas tectónicas y catastrofismo. Será una reflexión científico-religiosa sobre el desarrollo histórico de la teoría de las placas tectónicas. Muy interesante el tema. Bueno, hoy nos acompañan muchas personas, son amigos de este programa que mandan sus comentarios, sus preguntas. Les enviamos un saludo a todos. Aquí hay mucha gente participando, que nos están acompañando, el canal UMTV, el canal de televisión de la Universidad de Montemorelos, a través de la página web umtv.mx, también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, y también en la región citrícola de Nuevo León, en México, los que nos ven por las empresas de cable, Destel y Wiz, ¿no? Vamos a empezar aquí con el primer saludo aquí, ¿no? Un saludo de Carlos Guzmán, ¿no? Bienvenidos, Carlos, siempre nos acompaña aquí en este programa. También aquí, Carlos Guzmán está en Montemorelos. Juan Antonio Hernández manda un saludo ahí desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Uy, bueno, que yo sepa, Nuevo Laredo es una ciudad que está en Tamaulipas. Ya me quedé en duda ahora, pero ahí nos manda saludos desde Tamaulipas. Bruna Gliese, un saludo aquí también. Bruna nos manda un saludo. Alan Chablé, un feliz sábado desde Montemorelos. Volney Faría nos ve desde Colombia, un saludo a Colombia. Aquí, Bruna Gliese, creo que es así se pronuncia el nombre, está en Brasil, Bruna. ¿Se conocen, Michelson, a Bruna o no? No, Tal no. vez. Está Tal bien. vez, tal vez. Tenemos gente desde Brasil ahí. Bueno, aquí Volney Faría también brasileño, reconoce el acento, ¿no? Israel Castellán, un saludo ahí. Jorge Zúñiga, desde Cuautla, Morelos. Alejandro Sánchez Silva, también desde Montemorelos. Majo Torres Tovar, San Luis Potosí, México. Jenny, menciona aquí, ¿no? Un saludo a Jenny, menciona un detalle del eco del inicio de la presentación. Nos acompaña Jenny. María Eugenia Jiménez, feliz sábado desde Apodaca, Nuevo León, menciona interesante tema, ¿no? Sara Martínez pregunta, ya, no es una pregunta sobre la plática, sobre la presentación, pero ya pregunta, ¿cómo obtener el libro, ¿no? Expedición Galápagos. Ahí. Déjame ver, porque esto fue publicado, como dije, por la ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana. Yo creo que en el website es posible. Asociación Casa Editora Sudamericana, editorial ACES, en Argentina. Ok, perfecto. Perfecto, mira, que sabe en un momento más, nuestro ingeniero David podría poner ahí el sitio, la página de la casa editora para que los que quieren comprar el libro, de repente hay el libro para bajar en PDF, ahí podría checar ese dato, ¿no? Bueno, Sara Martínez
manda un saludo desde Chiapas, ok, en México. José Eduardo May Canul desea a todos un feliz sábado desde Campeche. Dios les bendiga mucho. Sara Martínez nos anima, continúen con este programa, Nuestros Orígenes. Bueno, tenemos ya una pregunta. Trujillo Caleb pregunta, ¿el darwinismo y la evolución siguen ante tanta prueba de su falsedad, teniendo el mismo impacto de seguidores? ¿Qué teoría es la que más compite con el diseño inteligente y el creacionismo hoy en día? Bueno, yo creo que el mayor problema es la teoría llamada creacionismo evolucionista o evolucionismo teísta. En medio religioso, evangélico y católico también, este modelo conceitual que es más aceptable por estas personas. Porque, por lo menos, intenta juntar la teoría de la evolución con la Biblia. Pero esto es un gran problema, porque crea grandes distorsiones en la teología de toda la Biblia. Porque si la evolución es correcta, fue un facto, la muerte existió antes del pecado en el Edén. Edén ni existió sobre este punto de vista, ¿ok? Entonces la muerte existe antes del pecado. Pecado es una narrativa alegórica, metafórica, no real, ¿ok? Y Jesucristo vino a hacer o qué en la cruz? Nos redimir del pecado que no existió, nos garantir la vida eterna. ¿Por qué? Porque si la muerte es una realidad inherente a la creación de Dios. Entonces creo que hoy en día el mayor problema para los creacionistas ni es la teoría de la evolución atea o naturalista, es la teoría de la evolución teísta, porque intenta misturar dos cosas que no pueden ser misturadas. Ok, son cosas que no son compatibles, ¿no? No se mezclan, la verdad, estas dos. No se mezclan, exacto. Ajá, eso. Gracias, Michelson. Aquí hay una pregunta, ¿no? De Carlos Guzmán. Dice, Galápagos es un destino turístico y lo que no vio Darwin fue las nuevas especies introducidas intencionalmente o accidentalmente por humanos. Actualmente, ¿no? ¿Es un problema en Galápagos? ¿Eso sería un problema en Galápagos? Sí, un gran problema. Por ejemplo, no había en el pasado del archipiélago ratos, ¿ok? Ratitos, ratos. Ratas. Ajá. Ratas, ok, ratas. Creo que yo mencioné en mi ponencia ratos o ratitos, ¿no? Ratito de tiempo. Se entiende. Ok, ratas no había todavía en el archipiélago. Cuando los navegadores españoles estuvieron en el archipiélago, llevaron con ellos ratas. Y las ratas se alimentan de ovos de pájaros. Huevos de pájaros. Huevos de pájaros, como los pinzones y otros, ¿ok? Entonces, algunas especies introducidas por españoles y otros navegadores, en fin, acabaron ocasionando un desequilibrio ambiental en algunas especies. Y todavía hoy también hay riesgos de que otras especies no endémicas de otros lugares puedan también causar un desequilibrio. Por eso, el pueblo de archipiélago procura lidar con esto con mucha seriedad. Ellos cuidan cuando usted sai de una isla y muda para otra, va para otra isla, es necesario
observar o que há em sua backpack, mochila, em sua bolsa, enfim, para que você não leve de uma isla para outra espécies que não são naturais de aquela isla. Há todo um cuidado, né, por parte das autoridades nesse sentido. Ok, perfecto, muchas gracias. La participación aquí de Carlos. Mira, hay una otra pregunta de César Gil. Si Michael Vige es un científico, ¿no? Estuvo también participando aquí en el programa y menciona si él logró refutar el principio de Charles Darwin. ¿Qué se puede entender de las aportaciones de Darwin? ¿Estas aportaciones son obsoletas o tal vez no según la opinión de Michael o según tu propia opinión, Michelson? ¿Serían obsoletas estas aportaciones de Darwin hoy en día? Eu não diria obsoletas, pero não científicas, né? Algumas são reais, são corretas, são científicas, como, por exemplo, seleção natural. É um facto. E nós, como criacionistas, aceitamos, porque é um facto. Seleção natural. Seria um hecho. Un hecho. Ajá. Un hecho, perdón, un hecho, no facto. Facto es portugués de Portugal. Un hecho. La selección natural es un hecho. Como las mutaciones también. Pero las mutaciones no crean nuevos planos corporales, nueva información genética. Las mutaciones solamente cambian las especies o son deletérias. Deletérias, ¿ok? Hacen con que se perca informação, se perca características, como, por exemplo, animais que perdem a capacidade de visão, a visão, ok? Não se conhece mutações que criam, porque não há. Não criam informação genética nova, não criam novos planos corporais, órgãos funcionais, porque isto depende de nova informação. E simplesmente não há processos naturais que originam nova informação genética. Então, as ideias de Darwin são, ou são hechos, como as mutações, pero não criando coisas, aperfeiçoando coisas, melhorando coisas, são solamente deletérias ou mantêm, ou então modificações limitadas. La selección natural es un hecho también. Pero la macroevolución y la origen casual, por acaso, ¿no?, de la vida, no son hechos, son solamente ideas. Como dijo en mi ponencia, metafísica o filosofía, no hechos, porque es imposible demostrar esto en laboratorio, por ejemplo. Es imposible demostrar esto en el tiempo, porque según los evolucionistas, estos procesos acontecen a lo largo de millones, billones de años, y es imposible porque nosotros no vivimos tanto tiempo, ¿ok? Entonces, si no es posible observar, ni testar, ni reproducir en laboratorio, no es científico. Entonces, pertenece al campo de la metafísica o de la filosofía. Pero no podemos dejar de reconocer las buenas ideas de Darwin también, como la selección natural, por ejemplo, que fue el gran insight de Darwin con bases en sus observaciones. Es correcto, muchas gracias. Aquí tenemos una otra pregunta. Nicolás Balducci dice, ¿cómo puedes explicar la distribución de los fósiles en las capas geológicas? Has mencionado algo, pero una aclaración ahí en ese tema. En la verdad, este es un de los grandes misterios también para nosotros creacionistas, porque aparentemente en las capas geológicas, en registro fósil, nosotros podemos observar alguna organización. En la base encontramos lá organismos, talvez, vou usar uma palavra apenas para
para expressá-lo, mais rudimentares, mais simples, ok? E à medida que vamos arriba em la coluna geológica, em las capas, estratos geológicos, podemos encontrar animais mais complexos, como anfíbios, répteis, anfíbios, mamíferos, aves, no aves, em espanhol é? Aves, sí, sí, estaría bien, está bien. Ok. Aves, Pájaros. mamíferos, pájaros, ok. Para los evolucionistas, esto indica evolución, ok? De lo más simples para lo más complejo. Para nosotros, creacionistas, indica solamente, como se diz isso, uma teoria com o nome de déjame recordar, zoneamento paleoecológico, ¿ok? Las especies fueron sorprendidas por las aguas del diluvio donde vivían. Entonces, en la base de la columna geológica encontramos o quê? Animales de fundo del mar, ou de fundo de los lagos, antiguos lagos antediluvianos, como trilobitas, amonitas, com pouca capacidade de locomoção. Não conseguiam fugir rapidamente de tsunamis, ondas de lama. Lama em espanhol é Lodo. Lodo, também usamos essa palavra. Ondas de lodo, água, em la catástrofe hídrica que foi o dilúvio de Gênesis. E outros animais foram surpreendidos em seus habitats. Animais com mais capacidade de locomoção, naturalmente, fugiram das águas do dilúvio, dos tsunamis. E, por último, animais mais complexos, mais rápidos, e ser humano, que dificilmente foi sepultado e, portanto, não se cambiou em fóssil. Dificilmente seriam encontrados, não estou dizendo aqui que nunca, jamais serão encontrados, pero é difícil encontrar homens gigantes, por exemplo, porque diz a Bíblia que depois do dilúvio, Deus enviou um forte vento que soprou, que levou para longe, para lejos, os cadáveres, os cuerpos muertos de los antediluvianos. Então, há uma diferença de explicação. Para os evolucionistas, a coluna geológica e fósseis encontrados nela indicam esta evolução de simples para complexo. Em nosso ponto de vista, segundo nossa concepção, nossa cosmovisão, isto indica zoneamento paleoecológico. É uma das propostas, pero eu admito que não é perfeita, ok? Estamos ainda estudando este fenômeno, propondo outras explicações, mas por enquanto creio que a melhor explicação para este fenômeno. Ok, muchas gracias. Aquí Damaris Martínez hace una pregunta y tiene relación un poco con la selección natural, ¿no? Las teorías evolutivas anteriores a las publicaciones de Darwin proponían la misma macroevolución que él propone, o eran más reservadas en cuanto a supervivencia del más apto. Sí, antes de Darwin, mesmo os antigos gregos presentavam ideias semelhantes de macroevolução. Então, qual foi a grande vantagem, qual foi a grande contribuição de Darwin? Foi propor um mecanismo para a evolução. E nisto, sim, ele foi genial. Ele propôs que seleção natural e mutações seriam a mola mestra, a causa da macroevolução. Pero, eu vou repetir, explicam muito bem adaptações, microevolução,
no macroevolución. Macroevolución es una extrapolación filosófica. Entonces, antes de Darwin, sus abuelos mismo, como Erasmus Darwin, já defendia, já apresentava ideias evolucionistas. E antes deles mesmos, né, outros também defendiam. Pero ninguno explicava, propunha um modelo conceptual que pudesse explicar a evolução. Darwin sí propôs. E então ele é conhecido como o pai, talvez, da teoria da evolução, pero temos que saber que não foi o único e nem tampouco o primeiro. El primero. Ok. Está bien, el primero en este caso. Mira, Okay. Gracias. Nos llega una pregunta, no por las redes sociales convencionales, ahí, YouTube, Facebook. Nos llega una pregunta a través de un número de WhatsApp. Dice, desde Chile, el doctor Segundo López, él pregunta, ¿cómo un profesor adventista de ciencias sociales debe enfrentar la enseñanza de la teoría de la evolución? Uy, es difícil, ¿no? Un profesor adventista de ciencias sociales, ¿cómo debe enfrentar la enseñanza de la teoría de la evolución ante los alumnos de enseñanza básica de primero a octavo grado, ya que pues los órganos del Ministerio de Educación, los órganos gubernamentales que regulan la educación, sí, incluyen los libros de textos, ¿no? Cosas que no combinan con la cuestión sí, del creacionismo, ¿no? Eso okay, pregunta el doctor Segundo López. Bueno, yo no sé cómo es en Chile, ni tampoco cómo es en México, la situación de las leyes que regulamentan la educación. Aquí en Brasil, en escuelas públicas, no denominacionales, no religiosas como nuestras escuelas, no es correcto. Y nosotros de la sociedad creacionista brasileña no concordamos tampoco con el ensino de creacionismo bíblico en escuelas seculares, no religiosas. ¿Por qué? Porque, como el nombre ya dice, creacionismo bíblico él tiene un componente, una parte que es religiosa, es bíblica. Y en nuestro estado laico, no es correcto usted ensinar una religión. Entonces, nuestra propuesta es, por lo menos, que usted ensine un evolucionismo crítico, un evolucionismo que no apenas presente las cualidades del modelo, los puntos positivos del modelo, mas también las fragilidades, las insuficiencias epistémicas, como diría, no sé si en español sería lo mismo, mas insuficiencias epistémicas del modelo darwinista, o quizá design inteligente, ¿ok? La teoría del diseño inteligente sería una buena propuesta para las escuelas seculares. ¿Por qué? Porque no está preocupada con la naturaleza del designer, no está preocupada en presentar ideias que partam que estejam basadas em livros religiosos como o Corão, como Bíblia, como literatura hindu, que seja. É um modelo científico que propõe cientificamente uma ideia de que a vida, as leis do universo, son resultado de una mente inteligente, solamente esto. Por tanto, creo que el design inteligente podría sí ser ensinado en las escuelas seculares, públicas, ¿ok? Yo voy a compartir un poco de mi experiencia como profesor. Cuando yo lecioné, yo di aulas de historia em Santa Catarina, um estado, uma província em sur de Brasil. Eu sou de lá, sou catarinense, sou do sur de Brasil. Eu lecionei história e costumava fazer assim, em el tempo que teníamos ainda quadro e giz, ok? Quadro e giz.
His. His. Ok. So, entonces, yo dividí el cuadro en dos partes. El pizarrón sería, Michelson. El pizarrón negro y his. Perfecto, pizarrón. Aprendí otra palabra hoy. El pizarrón negro y giz. En aquel tiempo, 30 años atrás. Yo dividí en dos partes. En una parte colocaba los presupuestos de la evolución, las ideas de la teoría de la evolución, y en otra parte colocaba las ideas, las presuposiciones de la teoría de la creación. Entonces, presentaba esto para mis alumnos y decía para ellos, ustedes deben escoger cuál de estos modelos es más coherente, más de acuerdo con las observaciones, con la ciencia, verdadera ciencia, con los hechos de la ciencia. Yo creo que esto es posible, sería aceptable, porque usted está apresentando dos modelos, dos conceptos, dos teorías, y no está impondo, no está querendo sobrepor, imponer sus ideias, sus pressuposições, enfim. Mesmo sendo uma escola adventista, eu fazia desta forma, desse jeito aí. Ok, gracias por la sugerencia. Mira, aquí, hace unos momentos atrás, nuestro televidente César Gil mencionó el doctor Michael Behe. Entonces, vale mencionar aquí también que el doctor Behe va a estar con nosotros en 15 días, ¿no? También va a dar su ponencia, su presentación aquí en este espacio, Nuestros Orígenes, Revelaciones, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas estará con nosotros aquí. Muy bien. Continuamos aquí. Vamos a ver aquí. Janet. Mira, muy claro, doctor Michelson. Muchas gracias. Dios le bendiga. Quiso decir, Janet, que se entiende el español, está muy claro, todo perfecto. Gracias Janet, por su comentario. Mira, vamos aquí. Un saludo a Sara Martínez, saludo también a Johan Beltrán, que nos saluda desde Colombia. Vamos aquí, aquí también Rebeca Cortés, ¿no? Se entendió perfectamente, no se preocupe con su español. Muy contento con estas manifestaciones ahí. Con tu portuñol aquí. Y son un incentivo para que yo estudie más la bella lengua español. Okay. Sí, la verdad suena muy bien el español para nosotros los brasileños. Bueno, déjame ver dónde paramos aquí. Vamos a Refugio Núñez. Bueno, agradece aquí, ¿no? Refugio Núñez por la exposición magistral. Y Refugio nos habla desde Chiapas. Él menciona aquí en un comentario siguiente. Bueno, Alejandro Sánchez tiene una pregunta aquí. Antes, un saludo nada más de Rebeca Cortés. No, ya fue. María Lisset también saluda, ¿no? Y Oscar Itzhak de Chiapas nos saluda también. Bueno, vamos aquí. ¿En qué otros lugares, Alejandro Sánchez, en qué otros lugares como Galápagos existen especies únicas que influyeron en la teoría de la evolución? Mira, no creo que talvez no de ser influyeron, né, en la teoría de evolución, pero por ejemplo, en Australia tenemos cangurús, tenemos otras especies ali. En Brasil tenemos también algunas especies que son propias de aquí. Pienso que en México también seja así. Estos indicam isolamento geográfico, por exemplo, ok? Algumas espécies migram, mudam, cambiam de habitat, de ambiente, e em novo ambiente alguma mutação ocorre, aquela característica é isolada e então ocorre isto que me referia, que é isolamento geográfico, e aquela característica se torna preponderante, se torna comum
aquellos organismos. Esto ocurrió con la especie humana también, ¿ok? Hoy tenemos negros, tenemos caucasianos, brancos, tenemos asiáticos de pele más amarelada, tenemos varias coloraciones, tipos, morfologías en la especie humana. Esto debe ter ocorrido en algún tiempo pasado, resultado de adaptaciones filtradas o acentuadas por el isolamento geográfico. E aconteceu também com muitas espécies de animais e plantas. Algumas plantas também são comuns em certos sítios no planeta e em outros não, como as sequoias, por exemplo, que são próprias do norte de Estados Unidos, norte-oeste de Estados Unidos, ok? Então, nós podemos, como criacionistas, entender esses fenômenos também como isolamento, porque as espécies migraram após o dilúvio e se tornaram algumas isoladas. Nós, seres humanos, por causa da globalização, viajes, aviones, enfim, Aviones, sí, correcto. As viagens aí, estamos novamente nos mesclando como humanos. Alguns animais não têm tanta capacidade de locomoção, pero neste caso permanecem isolados ali. Ok, gracias. Mira, siempre en esos programas hay un fenómeno, ¿no? El tiempo avanza y la cantidad de preguntas increíble. Comentarios y preguntas aquí. Ya tenemos un buen público. Ya hemos pasado aquí entre las redes sociales, solamente en las redes sociales, más de 200 personas conectadas y no va a alcanzar el tiempo para todas las preguntas. Voy a tratar de hacer lo máximo aquí, de mencionar los que participan para que se sientan aludidos, ¿no? ¿Sí? Tennyson, para aqueles que gostam de português, entendem bem português, eu quero indicar meu website. Adelante. CRI, em português é CRI, no criacionismo, criacionismo.com.br, ok? criacionismo.com.br e meu canal em YouTube, que é Michelson Borges. Michelson Borges, você encontra lá. Eu tenho poucos vídeos dublados, com doble, em espanhol. Se você entende bem português, fica aqui minha invitação para conhecer meu website e meu canal também. Ok, buena oportunidad para escuchar más el portugués puro de Michelson aquí, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. En algún momento va a aparecer, ¿no?, la página web y también el canal de YouTube con su nombre, Michelson Borges. Muy bien, continuamos aquí donde estamos. ¿Qué lugares grabamos? Ok, Edelina Clark, no, nos manda, así menciona, muy buena presentación. Jorge Zúñiga, ¿no?, hace un comentario, voy a nada más leer. Creo que Darwin no solo recibió influencia de evolución desde el aspecto biológico, también creo que lo llegó desde un aspecto político, sí, y esto ha sido una influencia en la sociedad, ¿no? Sin duda. Ok, Jair LC, en Galápagos hay ejemplares de tortugas caimán. ¿Qué tan peligrosas son? Yo no conozco tortugas caimán. Sí, es una buena oportunidad. Vamos a investigar más sobre las tortugas caimán que menciona Jair. Pero, aquí. Las tortugas que hay lá no son de forma alguna peligrosas. Son muy pacíficas, tranquilas y conviven bien con los seres humanos porque están acostumbradas con personas viajando para las islas todo el tiempo. Ok, muy bien. Carlos Guzmán aquí hace una pregunta, ¿no? ¿La selección natural es un proceso intensamente amoral? ¿Algo más filosófico aquí? Bien, sí. Si nosotros pensarmos en compararmos con la bondad de lo Creador, que protege incluso los pájaros que caen, como dice el Evangelio, que valoriza todas las formas de vida, incluso las más fracas, es un proceso intensamente amoral, sí, porque la selección natural privilegia los más fuertes, los más aptos,
y deja para atrás los menos aptos, los menos fuertes, los fracos. Por tanto, nosotros como cristianos no podemos pensar que Dios teria criado estos tipos de relaciones, estos sistemas, porque para nosotros no es así. Ok, muchas gracias. Aquí Lara Valente nos manda un saludo desde Tezopaco, Sonora, en México. Aquí, sí, Elkean Aragão. Elkean Aragão, un feliz sábado desde Brasil. Feliz sábado. Isabel Warter está en New York, nos manda un feliz sábado, un saludo desde New York, Estados Unidos. No, Polo Flores, Coatzacoalcos, en Veracruz, un saludo. Aquí Bruna hace un chiste aquí, Gliese, no es fácil pronunciar, no sé si estamos pronunciando bien su apellido aquí, su sobrenome dela, ¿no? Bueno, José Antonio Quintanilla, desde Hueslaco, en Texas, ¿no? Rebeca Cortés, desde Tampico, Tamaulipas, Moisés Nicida Martínez, excelente ponencia, nos manda este saludo del profesor Moisés. Gracias, Moisés. Un saludo desde Chiapas, en México. Elvia Aguilar nos manda desde Pachuca, Hidalgo. Un saludo allá. Manuel Jerónimo. Hola, muy interesante presentación. Gracias por compartir. Bendiciones. Artemio Sánchez Avedaño, saludos desde Palenque, Chiapas. Ofelia Rodríguez, ¿puede decir en pocas palabras una conclusión corta sobre el libro de Darwin? Es para los alumnos de sexto grado. Este libro viene en los libros de texto como ejemplos de la evolución. Un mensaje ahí para sus alumnos de Ofelia, por favor. Ok, es un gusto también me dirigir a los alumnos de Ofelia. Y con respecto al libro de Darwin, como ya dijo, no presenta las orígenes de las especies, como dice la tapa. El libro de Darwin trata acerca de las modificaciones, las microevoluciones, como algunos usan esas palabras. No explica cómo el más apto surgió, solamente como más apto es más apto. Entonces, como dijo, el libro de Darwin promete, pero no entrega. Deberían mudar el título del libro. Pero es una lectura interesante para quien gosta de inglés antiguo, ¿ok? Del siglo XIX. Es un clásico de la literatura darwinista y científica, porque presenta, como dijo, un mecanismo para la evolución. Yo no concordo con todo que está allí, pero debemos reconocer que es una tentativa de explicar o inexplicable. Ok, muchas gracias. Mira, el tiempo ya terminó. Tenemos que terminar el programa. Hay por lo menos 15 comentarios o preguntas más. Wow. Voy a nada más mencionar los nombres de estos amigos y voy a pedir a ustedes, quién sabe, Michelson, hay un correo donde podríamos divulgar una fuente ahí de comunicación que la gente podría mandar esas preguntas directamente para ti. Sí, un correo electrónico, ¿ok? Sí. Michelson.borges, Michelson.borges, arroba, en español, arroba gmail.com. Ok, michelson.borges, arroba gmail.com. Está ahí el email en la pantalla. Voy a mencionar los nombres de las personas que todavía esperaban tener... Sí, yo no prometo responder con celeridad rápidamente, porque recibo muchos mensajes, pero con el tiempo y paciencia de mis amigos ahí, yo tento. Ok, perfecto. Entonces, mira, es excelente. Mira, Manuel Jerónimo aquí mandó una pregunta. Faría Wolfa, muchas gracias por tu participación. César Portes, Suri Gómez, Luis Enrique Ramírez, Arturo Laflor, Blanca Quintero,
¿no? Yasbeth Gómez, muchas preguntas y observaciones. Yasbeth Gómez, María Carrillo, Arturo Laflor, César Gil, bueno, aquí José Luis Cervantes Chávez, Miriam Hernández y Emi LR. Bueno, muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias a Tenemos una cosita más. Sí. El editorial ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana, tiene otro libro de mi autoría con el título El Descubrimiento. Es la historia de es ficción, es la historia de un físico, de un científico ateo que cambia su pensamiento. Yo no voy a contar los detalles, pero solamente un resumen. Cambia sus pensamientos y ahí está. Ok. Y otros libros más que yo lancé por la ACES, ¿no? Tesoro en Egipto y otros más. Libertad en Babilonia, ok. Tierra de Gigantes, ok, es un libro sobre acerca de dinosaurios, muy interesante para los niños juveniles. Y El Descubrimiento yo indico para universitarios, jóvenes, porque es una historia interesante, tiene una trama, un enredo, personajes que yo crié con mi amigo Denis Cruz, y en medio de la trama, de la historia, hay ali argumentos, bons argumentos científicos creacionistas. Entonces, es un libro que yo gustaría de indicar para los amigos ahí en México. Muchas gracias. Excelente. Y veo que hay muchas publicaciones en español, algunas publicaciones en español, y los profesores que están aquí, ¿no?, que acompañando estas pláticas podrían utilizar estos libros como material de consulta y para su enseñanza. ¿Quién sabe, mis amigos ahí del México, de la Montemorelos, pudieran indicar para la editora interamericana? Okay. Creo que sería más fácil para ustedes tener acceso a estos libros, si la editora interamericana pudiese publicarlos. Ok, perfecto. Aquí tenemos en México la Gema Editores también. Muy bien. Maestro Michelson, sin palabras para agradecer, ¿no? Y también tu participación con nosotros aquí, todos los conocimientos que has compartido con nuestro público. Gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando aquí, estuvieron aquí en vivo y siempre nos acompañan los sábados. Sus comentarios, sus preguntas realmente son muy importantes para este programa. Recuerden que pueden ver de nuevo este mismo programa, ¿no?, en la página de umtv.mx y también la página del Instituto de Geociencia de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La página es grisdadia.org. ¿Ok? Y antes de terminar el programa, voy a llamar de nuevo el doctor Luciano para que tengamos ahí un momento final. No sé si está el doctor Luciano. De acuerdo, con usted la palabra, doctor Luciano, en este final. Gracias, maestro Tennyson. Creo que hemos tenido una conferencia excepcional. Gracias, pastor Michelson. El pastor Michelson es pastor y también es un científico. Una mezcla muy interesante. Muchas gracias, pastor Michelson. Hemos sido enriquecidos por su ponencia. Hay mucha participación, mucho entusiasmo. Así que de una vez le digo que vamos a tenerlo próximamente, si usted acepta, para la 4ª temporada o la 3ª temporada. ¿Sí? Vamos a ver cómo conseguimos sus libros para que sean parte del acervo que tenemos aquí en el Instituto de Geociencias. Entonces, quiero mencionar al público que nos escucha que de aquí a 15 días, como mencionó el maestro Tennyson, tendremos nada más ni nada menos que al doctor Michael Behe. ¿Sí? Michael Behe es un referente mundial en el aspecto del diseño inteligente. Es uno de los fundadores, junto con Jonathan Wells, junto con varios otros, Stephen Meyer, por ejemplo, y varios otros grandes científicos, al igual que el doctor Michelson Borges, al igual que los que nos han acompañado aquí.
que van a tener mucho que aportar. Así que los invitamos para que hagan planes de aquí a 15 días y de aquí a una semana también abordaremos el tema de placas tectónicas y catastrofismo. Así que los invitamos para que nos acompañen. Me da mucha alegría ver aquí a maestros que conozco personalmente, como a la maestra Ofelia Rodríguez, como al ingeniero Arturo Laflor y varios más, Lidia González y otros, que se esfuerzan por aprender cada semana. Los invitamos para que nos acompañen, inviten a sus otros compañeros, a sus familias, para que juntos podamos instruirnos en estos temas de la ciencia y la religión. Recuerden, las ponencias están todas ahí en la página del GRISDA Día, del Instituto de Geociencias de la División Interamericana. Así que gracias por acompañarnos y los invitamos para que lo sigan haciendo cada sábado a las 4 de la tarde, mientras el horario lo permita. Si no, después hacemos algún cambio por allí. Pero agradecemos gratamente su presencia. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con su ayuda. Hasta luego. Gracias, hasta luego.